Hola a todos, queridos amantes de la cultura. Bienvenidos a la historia contada con pasión y vivida con emoción. En este video les traigo un evento muy especial. Es una explicación completa en 360 grados sobre el que probablemente es el edificio cristiano y musulmán más importante de todos los tiempos, la gran Basílica de Santa Sofía en Estambul. Recuerden que si les gusta este contenido, pueden apoyarnos dándole un like a este video, dando clic en la campanita y sobre todo suscribiéndose a nuestra membresía del canal de YouTube, donde podrán descubrir horas de contenidos adicionales sobre la historia bizantina, romana, griega, Mesopotamia, sobre Rusia y sobre la Europa medieval, entre otras cosas. Pero continuemos nuestro relato. Hace un tiempo hicimos un video mucho más corto sobre este edificio, pero ahora quiero llevarlos por cada esquina de este templo importantísimo, por su nártex y por sus alrededores, para que puedan viajar sin salir de sus casas, de sus oficinas, y puedan volar también en el tiempo descubriendo lo fascinante que es esta construcción y las implicaciones que ha tenido para toda la humanidad. Mientras descubrimos este edificio, creado en el año 537 por Isidoro de Mileto y comandado por el emperador de entonces Justiniano, quisiera hablarles un poco de la importancia de la arquitectura bizantina en la manera como concebimos nuestros templos cristianos contemporáneos, y así puedan descubrir todo esto viéndolo en 360 grados. La construcción de Santa Sofía por Justiniano marca, a mi manera de ver, el triunfo de la cúpula que están viendo en el centro, en la arquitectura eclesiástica bizantina y después en la arquitectura occidental. Santa Sofía no es la primera iglesia en la capital del antiguo imperio bizantino en tener una cúpula. Ya otras iglesias habían intentado esta gran innovación de la arquitectura cristiana y romana, pero esto había puesto a los arquitectos en serios problemas, como construir una inmensa cúpula como la que están viendo sin que se derrumbe en un lugar donde los terremotos son frecuentes. Lo más importante era mantener la estructura redonda de la cúpula sobre un edificio en forma basilical, es decir, rectangular, cosa que no es nada obvio, cómo pasar de un círculo a un cuadrado. Ustedes verán en este video que en la parte inferior de la cúpula hay 4 esquinas que se llaman las pechinas, que tienen una forma triangular con unos ángeles pintados, que es una innovación que viene de Persia y que le va a permitir a los bizantinos por primera vez crear una gran cúpula que pasa a una forma rectangular, que es la forma del edificio. Básicamente, los bizantinos estaban encontrando la cuadratura del círculo, y todo esto es obra de Isidoro de Mileto y de Artemio de Trales, 2 de los más grandes arquitectos de todos los tiempos. Para sostener esta cúpula de 60 metros de alto y un diámetro de 30 metros, hoy en día sigue siendo una de las más grandes del mundo, los arquitectos van a tener que crear 4 enormes pilares que ustedes ven que sostengan el peso de esta cúpula y lo repartan en el resto del edificio. Lo interesante es que por su estilo arquitectónico estos pilares no se notan, se esconden básicamente entre columnas y entre algunas extensiones de los muros, haciendo que pareciera que esta cúpula está flotando en el cielo. Este tipo de estructura entonces permitía agregar un máximo de arcos altísimos y de muros que serán decorados de la manera más exquisita por los grandes artesanos de la ciudad de Constantinopla. Hay que imaginarse este edificio repleto, sobre todo en la parte superior, de pequeñas piedrecillas de oro, haciendo que por esas ventanas entrara la luz de la tarde, reflejara sobre estas piedrecillas de oro, y el edificio literalmente se alumbrara al interior. Eso es lo que hará que
el emperador de entonces, Justiniano, declare, no sin cierta razón, el día de la inauguración del edificio: finalmente te he vencido, Salomón, creyendo que con este edificio realmente estaba creando la sucursal del cielo en la tierra. En unos minutos estaremos observando este edificio desde el exterior y ustedes notarán un gran contraste desde el exterior. Sí, es un edificio imponente, es un edificio que marca la ciudad actual de Estambul y la ciudad de Constantinopla en ese entonces, en ese siglo VI. Pero realmente lo que es irresistible a la mirada está al interior, hacia el ábside principal, que es el final de la iglesia, es esa media cúpula donde en tiempos cristianos se encontraba el altar. Es ahí donde realmente tenemos un espectáculo de la arquitectura. La luz viene desde arriba y la mirada nos dirige constantemente hacia la cúpula, constantemente hacia el cielo, haciendo que la liturgia cristiana en este edificio fuera algo completamente espectacular. Más de 40 ventanas hacen entrar la luz por estos arcos, creando una especie de bóveda celeste que obviamente es la intención de los arquitectos, es hacernos sentir más cerca del cielo. Y por eso este edificio sirve tanto para cristianos como para musulmanes. Su arquitectura es una arquitectura que busca convertirse en un axis mundi, en un centro del mundo y una conexión con lo celestial. Pero el objetivo del edificio no es solamente artístico y religioso, es un tema de poder y eso debemos entenderlo acá también. El que construyó esta maravilla de la humanidad tenía muy claro que la mejor manera de promover su poder era a través de la seducción de su riqueza. En las ceremonias solemnes que se llevaban a cabo acá, hay que imaginarse a los emperadores bizantinos entrando junto con los patriarcas de la ciudad, sentado solo en el medio de estos 4 pilares, bajo la cúpula, es decir, bajo la bóveda celeste, poniéndose en un escenario de poder donde básicamente tanto ángeles como creyentes lo pudieran ver desde todas las esquinas del edificio. Sobre la cúpula en ese entonces verían ustedes un mosaico gigante de lo que llamamos el Cristo Pantocrátor, el Cristo gobernador del universo, y debajo, en la tierra, al emperador. El mensaje era claro para la masa de sujetos que se encontraban en estas ceremonias. En la parte superior, el reino de los cielos, el reino del Hijo de Dios, y en su vertical, en la tierra, el emperador, el representante de Dios en la tierra. A partir de este ejemplo, toda la arquitectura cristiana va a cambiar, sobre todo la arquitectura bizantina. La idea era que ahora la ceremonia religiosa se organizara alrededor de esa cúpula como innovación tecnológica y artística. Y es a partir de ese momento que empieza a suceder algo muy interesante en la arquitectura cristiana. El altar, que era el epicentro de la liturgia y que, por ende, estaba muy cerca de los feligreses, empieza, en términos arquitectónicos, a alejarse de las personas en el cristianismo oriental. Ese altar empieza a avanzar hacia el ábside, es decir, hacia el final del edificio, para dividir las iglesias bizantinas, las iglesias ortodoxas, en 2 partes. Una parte sagrada, a donde solo podía acceder el clero y el emperador, y una parte profana, a donde podían entrar el resto de las personas. Y por eso, el altar, alejándose de las personas, empieza a ser separado por unas columnas que se ponían de lado y lado y una cortina para que las personas no vieran el altar, y solo en ciertos momentos particulares de la liturgia esa cortina se abriera y saliera la luz en forma de una vela del altar en las manos del sacerdote, que la acercaba a los feligreses como la luz llegando a los mortales, y después se devolvía
volvía a poner la luz en el altar y cerraban las cortinas. Y esto es fascinante porque a través de esta misma construcción, lo que entendemos es que están haciendo la iglesia moderna, esa iglesia de profesionales que tienen la misión de mantener el cristianismo y la fe cristiana a una masa de personas, normalmente que no sabían ni leer ni escribir y que por eso dependían de las enseñanzas de este clero profesional, que se ve como el lado sagrado de la sociedad dentro de esta fabulosa iglesia de Santa Sofía. Esta iglesia va a ser convertida en mezquita en el año de 1453, cuando los turcos otomanos, liderados por Mehmed el Conquistador, se tomen la ciudad y la conviertan hasta el día de hoy en un templo musulmán. Ahora, quisiera que saliéramos del interior y empezáramos a explorar el nártex muy brevemente. El nártex es esta especie de vestíbulo que ya veremos, donde tenemos una bóveda perpendicular al edificio que prepara el acceso a esta belleza de construcción al interior. El nártex de Santa Sofía es un lugar simbólico donde podrán apreciar algunos mosaicos que quedan de la época, algunas decoraciones de la época bizantina, muy pocas de las que sobreviven, sobre todo un mosaico sobre la entrada principal que hace referencia a una tradición muy bizantina, muy griega, que es la prosquinesis. Ustedes verán en ese mosaico a un soberano y una persona que se arrodilla delante de él con las manos estiradas, tratando de besarle los pies. Es básicamente Cristo en su trono y el emperador León VI, que haciendo esta prosquinesis le muestra el respeto al soberano del universo. León VI es un emperador que va a gobernar a finales del siglo IX y principios del siglo X. Imaginemos este nártex repleto de personas de la aristocracia bizantina, del clero. Imaginemos al emperador entrando por acá con una celebración de coros bizantinos, el olor del incienso, preparando todo este ritual magnífico de una ceremonia religiosa en el templo más importante de la historia cristiana. Este nártex, por su estrechez, es una manera de prepararnos a una experiencia total. Estamos en un lugar transversal, relativamente pequeño con respecto al resto del edificio, para que una vez crucemos la entrada principal, debido al plano en forma de cruz griega de la basílica, nos encontremos de repente con la cúpula que aparece, obligándonos a admirar el edificio, habiendo pasado de un lugar estrecho a un gran espacio, a un gran volumen con las cúpulas y los ábsides, lleno de aire, lleno de decoración y de luz. Es una estrategia supremamente elegante y bastante exitosa de este tipo de arquitectura que después será replicada en la arquitectura occidental como en la arquitectura de lo que es el Oriente Próximo. Ahora los invito a que salgamos del edificio finalmente, a que descubramos sus alrededores y pongamos a Santa Sofía en su contexto actual, una ciudad moderna, donde diferentes capas de historia han convivido, desde una Grecia pagana, pasando por un imperio romano y bizantino cristiano, y desde 1453 una ciudad musulmana. Todo esto en pleno siglo XXI, donde vemos los minaretes de Santa Sofía y de otras mezquitas, donde nos encontramos con tranvías, nos encontramos con aviones, con carros, en un edificio del siglo VI que sigue siendo imponente, sigue siendo una joya de la ciudad de Estambul. Así que mientras damos la vuelta por Santa Sofía, podemos seguir hablando un poco de arquitectura bizantina, de arquitectura eclesiástica, para que puedan apreciar un poco mejor Santa Sofía. El término griego
de iglesia o de eclesia es supremamente importante para entender este tipo de edificios. Primero, no es un nombre cristiano, es un nombre pagano de la Grecia antigua originalmente y que designaba en la antigüedad todo tipo de asamblea cívica. La misa es entonces, ante todo, una asamblea de fieles muy parecida en ciertos términos a cualquier asamblea, por ejemplo, de la Atenas del siglo V o de la Roma del siglo I después de Cristo. El cristianismo, al ser una religión que se desarrolla en el Imperio Romano, que conquista el Mediterráneo, incluida Grecia, adopta entonces una arquitectura típicamente romana con los recursos que tenían los romanos. Esta es la Basílica Romana. A veces tendemos a hablar de la Basílica como un edificio eminentemente cristiano, pero realmente la Basílica es un tipo de construcción romana, un edificio alargado, rectangular, generalmente con 3 o a veces incluso 5 naves separadas por pilares o columnas que terminan en ábsides, como lo vimos al interior de este edificio. Estos edificios estaban orientados para permitir que la luz cayera al interior y su razón de ser no es religiosa necesariamente, es un edificio diseñado para grandes congregaciones de personas, en particular para temas jurídicos y cívicos de la Roma antigua. Este edificio representa entonces algo más allá del cristianismo, es la unión de dos mundos en la antigüedad, un paganismo romano, donde la basílica era una de las construcciones principales, y una iglesia ya después de la cristianización del imperio. Es algo muy importante porque Santa Sofía simboliza el nuevo comienzo de la Roma antigua, un nuevo comienzo bajo unas bases cristianas. De hecho, la Basílica de Santa Sofía se encuentra en Constantinopla, que fue la segunda capital de la historia romana, fundada por Constantino el Grande en el año 324 después de Cristo. La idea de Constantino era crear una ciudad donde no hubiera habido ningún tipo de paganismo, sino que esta nueva capital romana empezara de ceros, con iglesias y con toda una visión cristiana del mundo. Y por eso, unos siglos más tarde, Justiniano decide construir el más fabuloso templo de toda la historia romana, que era una iglesia cristiana, que es la que estamos viendo. Esto es muy importante porque estamos entonces en una capital de un imperio que busca ser ecuménico, un imperio que busca ser universal, dominando al mundo entero. El Imperio Romano y el Imperio Bizantino se identifican entonces con esta iglesia y con esta capital. Mientras giramos alrededor de este edificio, podemos imaginarnos cómo era esta capital en la época de Justiniano o en la época, no sé, del siglo IX, del siglo X, donde teníamos el principal centro de comercio del planeta, donde llegaba la ruta de la seda, y de todo este movimiento mundial, la gran joya era la cúpula de Santa Sofía. Hay que imaginarse una ciudad bastante bien planeada, llena de arterias que llevaban a la entrada de Santa Sofía, justamente a esa plaza que se llamaba la Augusteion y donde terminaremos justamente este recorrido. Estas grandes calles estaban cubiertas de pórticos, de arcos del triunfo, de foros, de diferentes fuentes absolutamente fabulosas que creaban una sensación de espectáculo en toda la ciudad antes de entrar a la iglesia. La iglesia era el espectáculo central, pero todas estas vías y estas arterias que terminaban en el Augusteion, en la entrada de Santa Sofía, preparaban a las personas para esa conexión con lo divino, que era la propuesta arquitectónica de Santa Sofía.
Como les dije, hasta 1453 este edificio fue la iglesia más grande del mundo cristiano, la más suntuosamente decorada, y varios pueblos del mundo se convirtieron al cristianismo con tan solo descubrir esta joya arquitectónica. Es el caso, por ejemplo, de los rusos, donde cuenta la leyenda medieval que el príncipe Vladimir envió emisarios a diferentes esquinas del mundo para encontrar cuál sería la mejor religión para los rusos. Y las noticias que trajeron los emisarios que pasaron por Constantinopla y por Santa Sofía eran tan espectaculares, sus descripciones del edificio eran tan sublimes, que Vladimir dijo que no tenía otra opción que adoptar este cristianismo, esta religión del cristianismo oriental, como la religión oficial de Rusia hasta el día de hoy. De manera que tanto los príncipes rusos como los normandos de Italia meridional vinieron a buscar no solamente inspiración, sino aquellos artesanos majestuosos que lograron crear esta joya. Los bizantinos van a ser los grandes decoradores del Mediterráneo, del Mar Negro y más allá. Las fabulosas puertas que vemos hoy en día en las iglesias italianas y de otras partes de Europa fueron construidas en su mayoría por grandes artesanos que venían de los talleres de Constantinopla. A esto debemos agregar el arte del fresco, de la escultura en marfil, de los tejidos de lujo, por ejemplo, los tejidos que usaban el púrpura como una tintura extremadamente costosa que venía de unos crustáceos en las costas del actual Líbano. El Imperio Bizantino y su capital lograron un desarrollo de técnicas artísticas que hacen de esta ciudad hasta el día de hoy un polo de interés a nivel mundial. La representación de lo sagrado en este imperio atravesado por el cristianismo es uno de los temas mayores de toda la historia de Constantinopla, que alimentó una cantidad de controversias que llevaron a guerras civiles, a guerras internacionales bastante importantes. Al principio, la decoración de las iglesias estaba simplemente imaginada como una ilustración de la historia santa destinada a algunos fieles que no podían leer los libros sagrados. Pero con el tiempo se fueron agregando más y más símbolos, más y más técnicas para glorificar, como les dije al principio de este recorrido, ya no solamente la historia religiosa, los evangelios, sino a los representantes de este cristianismo en la tierra, el clero y el emperador. Y por eso, en la medida en la que este grupo se empodera, va a tratar de evitar todo tipo de desviación religiosa, teológica, dogmática que pusiera en peligro su posición privilegiada. Y por eso Santa Sofía, como un edificio central del imperio, busca la estandarización del arte religioso para dejar claro a través de las imágenes, a través de la liturgia, lo que era y no era permitido en el cristianismo oriental y en el cristianismo a nivel mundial también. Así que, acercándonos al final de todo este recorrido, habiendo pasado por el interior de la iglesia y habiendo visto esa cúpula y ese ábside absolutamente fabulosos, pasando por el nártex y ese mosaico que les mencioné donde se veía la prosquinesis y ahora sus alrededores, espero haberles podido mostrar uno de los templos humanos más importantes de todos los tiempos, que hayan podido viajar en el tiempo y en el espacio sin salir de sus casas, disfrutando de la cultura, porque acá estamos en la historia contada con pasión y vivida con emoción. Si les gustó este contenido, denle un like al video